Cuando pensamos en la antigua Roma, su legado es inmenso, pero su historia económica es quizá una de las más épicas y, sobre todo, aleccionadoras. Hoy vamos a analizar ese increíble viaje, cómo construyeron una superpotencia y cómo desde la mismísima cima se desmoronaron en un colapso que el mundo tardó 1500 años en superar. Y para empezar a entender a Roma, nada mejor que las palabras de uno de sus propios historiadores, Tito Livio. Esta cita captura a la perfección la tensión central que definió toda la historia romana, esa lucha constante entre el poder concentrado y la estabilidad que da la libertad. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta central de este análisis. ¿Cómo es que Roma construyó una economía tan increíblemente avanzada que no fue superada en 1500 años solo para perderlo todo? La respuesta, curiosamente, empieza mucho antes de lo que uno pensaría, en su diseño fundacional. A ver, el éxito de Roma no fue casualidad. Su historia arranca con el diseño mismo de la República. Y esto es clave. Era un sistema brillante, pensado con un objetivo clarísimo: evitar que el poder se concentrara en unas pocas manos. Mucha gente piensa en Roma y piensa en legiones, en conquistas, pero su verdadera genialidad, su gran innovación, no fue militar, fue legal. Hablamos del derecho civil y, fundamental, del concepto de propiedad privada plena. Esos dos pilares fueron la base para una prosperidad que el mundo antiguo jamás había visto. Y aquí se ve esa genialidad en acción en su sistema de contrapesos. Miren, por un lado estaban los magistrados, que tenían la potestas. ¿Qué es eso? Es el poder oficial, el de hacer las cosas. Pero por otro lado estaba el Senado, que tenía la auctoritas. Esto no era poder ejecutivo, sino autoridad moral, la influencia, la experiencia para guiar. La clave es que ninguno podía gobernar sin el otro. Estaban forzados a buscar un equilibrio, y eso, claro, llevaba a decisiones mucho más prudentes. Entonces, ¿cómo lo hacían en la práctica? Con dos reglas de oro, muy simples. Primero, los mandatos eran cortos, usualmente de un solo año. Un año, era casi imposible acumular demasiado poder así. Y segundo, el principio de colegialidad, o sea, los cargos más importantes, como el de cónsul, los compartían y cada uno podía vetar al otro. Imaginen eso, estaban obligados a llegar a un consenso. Y aquí está el punto clave. Lo que hay que entender de todo esto fue esa estabilidad política, ese sistema tan ingeniosamente diseñado, la roca sobre la que Roma construyó todo su poder económico y militar. Sin ese gobierno estable, lo demás simplemente no habría sido posible. Y con esa base tan sólida, llegamos a la cima de la civilización romana. Este periodo, la famosa Pax Romana, trajo una paz y una prosperidad que de verdad no tenían comparación en la historia hasta ese momento. Para que nos hagamos una idea de la escala de este éxito, miremos a la ciudad de Roma. En su apogeo, llegó a tener casi 1 millón de personas. Pensemos en eso por un momento. En esa época, se convirtió, de lejos, en la civilización más urbanizada del planeta. Un estatus que, ojo, mantendría durante siglos. Y esta edad de oro no fue un destello fugaz. No, para nada. Roma mantuvo este nivel de prosperidad económica sin precedentes durante 300 años. 300 años. 3 siglos de estabilidad y de bienestar general. Pero si hay un dato que lo resume todo, que es simplemente increíble, es este. El nivel de desarrollo económico que alcanzó Roma no se volvió a ver en el mundo hasta 1500 años después. 1500 años. Tuvimos que esperar a la Revolución Industrial para que la humanidad recuperara ese nivel de prosperidad. Es una hazaña de verdad asombrosa. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, fue una combinación de factores clave. Crearon una gigantesca zona de libre comercio. Luego limpiaron el Mediterráneo de piratas, lo que hizo que el comercio por mar fuera seguro y explotara. Construyeron miles y miles de kilómetros de calzadas que conectaban todo el imperio. Y, por supuesto, unificaron todo con su sistema legal y una moneda única que todos aceptaban. Pero, como suele pasar en las grandes historias, fue justo en la cima de su éxito que Roma sembró las semillas de su propia destrucción. Y ahora vamos a ver cómo sus propias políticas empezaron a desmantelar, pieza por pieza, todo lo que habían construido.
Todo comienza con una política famosísima panem et circenses. Pan y circo. ¿Qué era esto? Bueno, para mantener contenta a la enorme población urbana de Roma y evitar revueltas, los emperadores empezaron a repartir grano gratis y a organizar espectáculos masivos. Parecía una buena idea, una solución populista, pero tenía un costo oculto que resultaría ser devastador. El problema, claro, es que el costo del pan y circo, sumado al gasto militar gigantesco que necesitaban para defender las fronteras, generó una presión brutal sobre las finanzas del imperio. En pocas palabras, el Estado gastaba muchísimo más de lo que ingresaba. La cuenta no cerraba. Y esto los llevó a un callejón sin salida. Subir más los impuestos era muy difícil, casi imposible. Entonces se enfrentaron a una pregunta crítica. ¿De dónde sacamos el dinero para pagar todas estas deudas? Y la solución que encontraron fue fatal. En lugar de recortar gastos, que era lo difícil, decidieron crear dinero. ¿Y cómo se crea dinero de la nada? Pues devaluando la moneda. Empezaron a reducir la cantidad de plata en cada denario para poder acuñar más monedas con el mismo metal, un truco que les saldría muy, muy caro. Y ojo, que esta espiral fue increíblemente rápida. A principios del siglo III, la devaluación era sutil, casi no se notaba. Para mediados de ese mismo siglo ya era un recorte drástico. Y para finales del siglo, las monedas que antes eran de plata pura eran básicamente de bronce con un simple baño plateado. El valor real se había evaporado. Ahora veamos las consecuencias catastróficas de estas decisiones. Porque lo que vino después fue una auténtica espiral de muerte económica que desintegró la sociedad romana desde sus cimientos. El resultado no fue solo un poco de inflación, fue una hiperinflación galopante. ¿Y por qué? Muy simple. La gente perdió por completo la confianza en el valor de su dinero. Si sabes que tu moneda mañana va a valer menos, ¿qué haces? Te deshaces de ella lo más rápido posible. Y eso acelera la catástrofe. Y esto provocó un colapso en cadena, un efecto dominó. El comercio a larga distancia, que necesitaba una moneda estable para funcionar, se detuvo en seco. Los bancos, claro, desaparecieron. Las ciudades que vivían del comercio se vaciaron. La gente literalmente huyó al campo y la economía retrocedió siglos. Se volvió al trueque, al intercambio de cosas. Miren, el contraste es brutal. En apenas 300 años, Roma pasó de tener mercados integrados y ciudades vibrantes, llenas de vida, a una economía de pura subsistencia, de granjas amuralladas. Fue un retroceso civilizatorio casi total. Y aquí llegamos a la lección central de toda esta historia. Cuando los godos finalmente saquearon Roma en el 476, no estaban derribando un imperio poderoso. El sistema ya estaba hueco por dentro. La economía romana, su verdadero pilar, ya había colapsado desde adentro mucho, mucho antes. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que es tan relevante hoy como lo fue entonces. ¿Qué nos enseña la caída de Roma sobre el vínculo que es absolutamente crucial entre una moneda sólida y la estabilidad de toda una sociedad? Es una lección histórica que francamente no podemos permitirnos olvidar.